día a todos y gracias por vuestra presencia aquí. Os hemos convocado desde el Grupo Municipal Socialista para informaros acerca del proceso de alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana. Como habéis visto, en los últimos meses, desde que se aprobó el documento de aprobación inicial, el pasado 8 de agosto, aparte de esa intervención que tuvimos en el Pleno, en el que el PSOE nos respaldó el documento y no lo aprobó, no nos habíamos pronunciado públicamente porque dentro de la responsabilidad como cargos públicos que tenemos y como representantes de los vecinos y vecinas de Almuñécar nos hemos dedicado a estudiar ese documento en profundidad y le hemos hecho una auténtica auditoría interna al documento. Hoy ya tenemos una visión de ese documento, tenemos un análisis profundo de él y, como todos sabéis, tenemos esta semana, todos los ciudadanos tienen durante esta semana hasta el día 25 tiempo para presentar las alegaciones y el PSOE, por supuesto, va a presentar una alegación que va a ser una auditoría completa al documento en la que le vamos a decir al Gobierno municipal todas las deficiencias que contiene. Vamos a empezar a contaros algunas de esas. Como recordaréis, el pasado 8 de agosto el Gobierno municipal llevó a la aprobación inicial al Pleno. Se llevó sin propiciar el conocimiento del documento por parte de la oposición, no se nos consultó ni se nos informó de nada hasta el momento en el que se nos entrega 5 días antes del día en el que teníamos que pronunciarnos sobre él. La oposición, tanto el PSOE como Convergencia Andaluza, votamos en contra del documento de aprobación inicial, es decir, es un documento que pertenece exclusivamente a los partidos que gobiernan este ayuntamiento y a sus aliados en la oposición, que son Adelante Andalucía. Es decir, que ese documento, este proyecto de ciudad que nos plantean, está aprobado por PP, Más Almuñécar, Ciudadanos y Adelante Andalucía. Es decir, la confluencia entre Izquierda Unida y Podemos, como sabéis. Se aprobaba un documento redactado por ellos, con los votos de esos partidos, en contra de la oposición, que somos la mayoría de los representantes de los ciudadanos de Almuñécar y la Herradura. Es un documento que se había tramitado a nuestra espalda con oscurantismo y falta de transparencia, en el que se había negado a los representantes de la población y a la propia población el poder participar en él. Se nos remitía al periodo de alegaciones, que es justo el periodo en el que estamos ahora mismo, para poder aportar a ese documento. Desde la responsabilidad pública que tenemos, como he avanzado, desde el PSOE hemos hecho un análisis a fondo del documento y hemos hecho una auténtica auditoría a esa aprobación inicial. Desde el análisis del contenido documental, de su adaptación a la legalidad vigente, desde el punto de vista de la tramitación que se ha hecho del expediente, un análisis del contenido de las propuestas que se hacen en relación a los organismos que van a tener, sectoriales implicados, que se van a tener que pronunciar sobre ellas en otras administraciones, un análisis cuantitativo de las propuestas del plan y un análisis de las propuestas de ordenación desde el punto de vista de la oportunidad. Hoy les vamos a comentar nuestra valoración desde el punto de vista de la tramitación y desde el punto de vista documental del plan. Lo primero que tenemos que decir es que nos reafirmamos en nuestro voto en contra. Una vez analizado, ahora que tenemos conocimiento, el Partido Socialista se reafirma en el no a ese documento de aprobación inicial. Se ha perdido una oportunidad histórica y el documento aprobado no responde al modelo de ciudad que entendemos que debe ser la Almuñécar y la Herradura del siglo XXI. Es un plan opaco que se ha ocultado a la población y a los representantes legítimos de los ciudadanos. Se ha elaborado con prácticas oscurantistas, de espaldas a la sociedad, y tanto es así que nuestros vecinos pasan un auténtico calvario, y lo están pasando, para poder consultarlo, ya que ni siquiera está publicado en la red, para facilitar su conocimiento y consulta. Es un documento sobre el que se ha llevado a cabo una deficiente tramitación administrativa. Ya lo dijimos en el Pleno, no se había dado la publicidad que la normativa legal establece a ese documento. Y es tan gravísima la mala tramitación que han llevado a cabo que puede ser objeto de su no aprobación. Es un documento carente de cualquier pedagogía, extenso, enrevesado y sin cohesión interna. Parece que haya sido hecho por distintas personas y en el último momento lo han juntado a las partes y ya está, no tiene cohesión interna ninguna. Es un documento de difícil lectura, incluso para técnicos especialistas en la materia. Por ello, debemos de enfatizar la falta de claridad necesaria para que cualquier persona no especialista en urbanismo pueda comprender y valorar las propuestas del documento. En ese sentido, el resumen ejecutivo que se incorpora es demasiado extenso y enrevesado, no cumple con su finalidad
ya que dificulta la comprensión del documento. Concretamente, el PGO no dispone de un índice general de documentos, no contiene un plano que contenga la ordenación general de todas las propuestas, no contiene tablas resumen con las cifras globales del PGO, lo que facilitaría el conocimiento por parte de las personas que queremos conocerlo. Además, desde el punto de vista documental, podemos afirmar con rotundidad que es un plan incompleto y deficiente, en el que faltan estudios y documentos fundamentales que exige la normativa y que va a ser objeto de reparo por parte del organismo implicado, que deben dar el visto bueno, y lo que sin duda va a demorar su tramitación porque no será aprobado si no cuentan con esos documentos. Como ejemplo de algunos de los documentos que faltan, les puedo decir que según el artículo 39.1 del Reglamento de Planeamiento vigente, el documento aprobado carece de los adecuados planes de informe territorial y urbanístico, especialmente del estado actual de las edificaciones existentes en el suelo urbano consolidado. En relación al anexo relativo al estudio de tráfico, aparcamiento y transporte, el artículo 19.1 de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía establece que el PGO debe incluir estudios complementarios de suelo y vivienda y de tráfico, aparcamiento y transporte. El documento que nos han facilitado no tiene tal estudio, que consideramos fundamental en un municipio turístico como el nuestro, en el que hay una alta ocupación en determinadas épocas del año y donde todos vivimos los problemas no solo de circulación, sino de falta de aparcamiento y de movilidad. Consideramos fundamental abordar el tema de la movilidad y por tanto consideramos que, atendiendo a lo que dice la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía, es necesario llevar a cabo ese estudio. Además, el documento tampoco tiene la valoración sobre el impacto sobre la salud. El artículo 3, en el ámbito de aplicación del Decreto 169/2014 de 9 de diciembre, establece que se encuentran sometidos a evaluación de impacto sobre la salud los instrumentos de planeamiento general como este, así como sus innovaciones. El PGO de Almuñécar debe incluir necesariamente e inexcusablemente un documento de valoración del impacto de ese documento sobre la salud y debe ser sometido a informe de evaluación de impacto de la salud por parte del órgano competente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. También este documento, esta aprobación inicial, carece del análisis arqueológico en los suelos urbanos no consolidados, suelos urbanizables y los sistemas generales previstos. Según lo estipulado en la Ley 19/2007, en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, de 3 de diciembre, dada la importancia del patrimonio histórico de nuestro término municipal, en ese PGO no se contempla un estudio arqueológico que está previsto en el artículo 29.3 de la legislación patrimonial. Es decir, les estoy avanzando que estos documentos y estudios que faltan en el planeamiento van a ser objeto de reparo por parte de la Junta de Andalucía y va a impedir que esa aprobación inicial salga adelante. Nosotros en nuestra alegación le hacemos partícipe al Gobierno municipal de estas deficiencias para que se subsanen y se pongan las pilas. No entendemos cómo han tardado 8 años en traer un documento incompleto, deficiente, farragoso, opaco, oscurantista y que impide que los ciudadanos de este pueblo puedan tener pleno conocimiento de su modelo de desarrollo. Desde el PSOE nos reafirmamos en nuestro no y les daremos a lo largo de los próximos días información detallada de más déficits que hemos encontrado en ese documento.